Malaquías, capítulo 1, versículo 8. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y vamos a ubicarlo allí, capítulo 1, versículo 8, y lo vamos a leer todos a una sola voz. Y ahorita vamos ampliando qué es lo que quiere decir este pasaje. Dice así la palabra de Dios: y cuando ofreceréis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine en este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor Padre, te pedimos que nos abras nuestros entendimiento espiritual, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, y que captemos, Señor, esto que quieres que hoy, Señor, recibamos, Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, Señor, porque queremos obedecerte y seguir tu camino, Padre. Así que te rogamos que este momento, Señor, sea puesto delante de ti, que este momento sea entregado a ti y que tú tomes el control, Señor, de toda circunstancia en este momento. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, miren, la pregunta principal del mensaje del día de hoy es la siguiente: ¿se ha puesto a pensar cómo son sus ofrendas para el Señor? Y no me estoy refiriendo solamente a cuestiones económicas, sino al hecho de que nuestra vida espiritual sea lo suficientemente madura para un día llegar a preguntarle al Señor: ¿qué quieres que haga yo por ti? En lugar de decir: Señor, concédeme, Señor, dame. Que no está mal, pero nuestra aspiración es llegar más allá. Entonces no se trata, como dije, solamente de cuestión monetaria, aunque es parte de, sino que también se trata del proceder y la base mediante la cual hacemos los juicios para tomar decisiones que van a afectar nuestra vida espiritual. Y entonces eso lo tenemos que analizar a la luz de la Escritura, porque podemos correr el peligro de que tal vez estamos ofreciéndole al Señor animal ciego, cojo o enfermo. Y ahorita vamos a ver en qué sentido es eso. El contexto de Malaquías 1:8, que es el pasaje que acabamos de leer en el Antiguo Testamento, se encuentra en el Pentateuco. El Pentateuco, recordemos, son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos ahorita a Deuteronomio 15:21 y veamos ese pasaje. Deuteronomio 15, versículo 21. Dice así: y si hubiere en él defecto, estamos hablando de una ofrenda en forma de un animal, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. O sea, estaba prohibido ofrecer animal defectuoso.
recordemos que antes de que Cristo llegara, era un sistema de sacrificios de animales para diferentes razones, para la expiación del pecado, para libertad de la culpa, las ofrendas de paz, ¿verdad?, etcétera. Y eso era el sistema que existía antes de que Cristo se encarnara y estuviera entre nosotros. A su vez, también en Levítico, si pueden ir un poquito más atrás, en Levítico 22:22, vienen las características de una ofrenda defectuosa, con un poquito más de detalle. Y vamos a ver Levítico 22:22. Dice: ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Animales que tuvieran estas características, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso y roñoso, no podían ser sacrificados como ofrenda a Dios. A Dios había que darle lo que fuera sin defecto. Y si ustedes leen el Levítico y esos libros que habla de cómo Dios estableció los sacrificios, siempre Dios habla de ofreceréis un becerro de 1 año sin defecto, ¿sí? Y así una oveja, carnero, etcétera, que sea sin defecto. Entonces, pues estos defectos descalificaban a toda ofrenda que quisiera o pretendiera ser ofrecida en el altar del templo, ahí en el tabernáculo. Entonces, ahora en Malaquías, que fue el pasaje que leímos hace un principio, sucedía algo con los sacerdotes de ese momento, y esos sacerdotes se habían vuelto negligentes. Esos sacerdotes estaban descuidando algo muy importante para el Señor. Y vamos a ver Malaquías 1, versículo 6, ahí donde empezamos, porque está interesante lo que ahí se menciona. Vamos a ubicar ese pasaje, Malaquías 1:6, y dice así, lo voy a leer. Dice: el hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Fíjense cómo las palabras del Señor son una especie de protesta contra los sacerdotes que se habían vuelto negligentes. Y Dios mismo decía a través del profeta: si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Porque no me consideran así. Me dan ofrendas defectuosas, me dan ofrendas sarnosas, perniquebradas, verrugosas, mutiladas, enfermas. Entonces, ¿dónde está mi honra si yo soy el Padre de todo? Si yo soy el Señor de todo, ¿dónde están poniendo la honra que deberían tenerme? Y lamentablemente en la vida del ser humano, no solamente hablando del cristiano, honramos muchísimo a cosas y personas que no merecen tenerlas en honra, o al menos no en tanta honra. Y sin embargo, a Dios, las cosas de Dios las pasamos a un segundo plano, con la idea muy frecuente de que pues Dios es bueno y Dios es amor, y pues Dios tiene que entender. Pero Dios en la palabra dice: si soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Por qué no soy considerado con la misma honra que las demás cosas? Básicamente, si parafraseáramos estas palabras que hemos escuchado, básicamente el Señor estaría diciendo algo semejante a eso. Y luego estos sacerdotes todavía
preguntan con cierta, ¿cómo se llama? O sea, sarcasmo, con cierto sarcasmo así, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Porque nosotros no sabemos nada de eso. ¿Cuál ha sido ese gran pecado? Y esa es la respuesta típica del hombre cuando se le confronta con algún pecado. Y la respuesta instintiva o casi instintiva es: yo no hice nada. Yo soy inocente. No, yo digo que no. Yo digo que no hice nada de eso. Y así empieza esa negación que impide que el Señor trabaje con el alma del ser humano. Y hasta nos justificamos y decimos: pues yo solamente me dedico a mis cosas y no le hago daño a nadie. Pues ¿qué? ¿Cuál es el problema? No. Y ahí nos vamos justificándonos. Entonces nuestro parentesco con Dios como Padre y Señor nos obliga poderosamente a temerle y a honrarle y a tomarle en serio y a considerarlo como lo que realmente es o debería de ser en nuestra vida. Sin desdeñar la enseñanza de la palabra, sin desdeñar el reproche, sin desdeñar el señalamiento, sin mofarnos, así casi llegando a la risa sarcástica. Yo no tengo ningún problema, pero sin llegar a la evasión. Entonces, cuando hay eso, el pecador destruye la oportunidad de ser sanado, de tener esa convicción de pecado para que el Señor venga y lo sane. Se le pone un velo en su mente y entonces no ve la gravedad de las circunstancias. Entonces, por lo tanto, no es que el Señor no quiera sanarlo, sino que no se deja sanar porque no quiere ver. Ahora alguien puede decir: pero bueno, esos pasajes eran para los sacerdotes, ¿verdad? Pero bueno, dice Primera de Pedro 2:9 que somos, ¿qué? Pueblo escogido, real sacerdocio. En este tiempo nosotros tenemos ese privilegio de que si hemos aceptado al Señor Jesucristo y llevamos una vida cristiana de acuerdo con la Biblia, somos sacerdotes también. Ahora, el problema de fondo con estos sacerdotes de Malaquías, ¿verdad? Que daban ofrendas defectuosas, era que el sacrificio se había convertido en un mero ritual que no implicaba transformación interna del corazón. Entonces, es cuando la iglesia, por ejemplo, no debe convertirse en un ritual. Debemos tener muy en cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón para que entonces podamos hacer las cosas con la conciencia debida. Entonces estos ofrendas defectuosas procedían de una mala disposición, una equivocada disposición del corazón. Veamos Malaquías 1:13, si me hacen el favor de ir a Malaquías 1:13. Vean el reproche que el Señor les hace a los sacerdotes. Dice: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. O sea, el Señor les dice a los sacerdotes: y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo o enfermo, y presentáis esa ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Fíjense, fastidio, desprecio. Al Señor no se le escapa nada. El Señor sabe lo que hay en nuestra mente. El Señor sabe si tener una relación con Él nos parece fastidio. Y a veces queremos irnos por la tangente. Entonces, si ya traigo una mala disposición del corazón, entonces le estoy trayendo al Señor lo cojo, lo hurtado, lo enfermo y lo desgarrado. Lo hurtado quiere decir lo desgarrado. ¿Qué era lo desgarrado? Lo desgarrado por animales, por fieras, que llegaba un animal carnívoro a donde estaban los becerros y lo hacía un animal ya desgarrado, herido, y bueno, como a ya no le puedo sacar, ya no vale lo que valen los demás, pues le ofrezco al Señor. Y de eso el Señor se queja.
Entonces, ningún animal desgarrado, enfermo, hurtado, encojo, según también Éxodo 22:31, ¿verdad? Podía ser ofrecido de esa manera. Entonces eso era menosprecio al Señor. Te doy lo que me sobra, te doy lo que ya no me es útil, te doy de lo que me quiero deshacer porque ya no cabe aquí en mi casa y a ver qué te aviento, porque ya me estorba, necesito despejar mi espacio. Entonces el Señor se quejaba y les decía, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Entonces no podemos presentar a la mesa de Jehová lo que no nos atreveríamos a presentar incluso a seres humanos. Malaquías 1:8, que fue el pasaje que leímos hace un momento, pero en la segunda parte, Malaquías 1:8b, creo que es la que sigue. Malaquías 1:8b, siempre que hay una letra A o B, significa la primera parte o la segunda parte. Entonces es Malaquías 1:8, la segunda parte. Y véanlo lo que dice. Preséntalo, pues, a tu príncipe. Esas ofrendas que me presentas, preséntaselas a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y ese es el gran problema. Le podemos presentar al Señor cosas que no le presentaríamos a una persona que esté en autoridad nuestra. O sea, una autoridad de nosotros, no trataríamos al Señor con ese tipo de ofrendas. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Se traduce, por ejemplo, en tiempo escaso para el Señor y la comunión con Dios, porque todo el tiempo se va en el trabajo y cuando tengo un tiempo libre estoy tan cansado que me quiero entretener y distraer. Entonces, pues no, el Señor todavía lo pongo hasta el último y le doy un tiempecito en la noche. Señor, ahí te encargo. Y ya, vámonos. O por ejemplo, interés solamente en el poder de Dios. Señor, yo sé que tú eres todopoderoso y me puedes ayudar en esta circunstancia que tengo. Pero tu sabiduría no me interesa tanto, tu autoridad no me interesa tanto, tu santidad no me interesa tanto, pero sí me interesa que eres omnipotente. Entonces, te encargo. Por ejemplo, también se traduciría en otro caso en falta de puntualidad al culto. Pues es que juzguemos, ¿verdad?, las cosas. Al trabajo no llegamos impuntuales. O si llegamos impuntuales, ya te descontaron. Así que te apuras, ¿verdad? Te apuras y haces todo lo posible, ¿verdad? Y a gritos y sombrerazos y me estoy arreglando y todo para poder estar en el trabajo puntualísimo, porque si no el jefe, mi autoridad, mi príncipe que está sobre mí, no me va a aceptar que yo llegue 10 minutos, 20, ¿verdad?, después de la hora. Pero el Señor, tú eres todo amor. Tú me entiendes, tú sabes lo que he sufrido. Pues al cabo, ¿qué? Y entonces demeritamos la importancia de las cosas de Dios. Ofrenda defectuosa. También a nivel económico. Gastamos en muchas cosas que no deberíamos de gastar. Gastamos en mis compras, ¿verdad?, de tecnología, mi tablet, mi celular, mi ropa, mis pedidos de Mercado Libre y de Amazon, ¿verdad? Y al final me queda una ofrendita chiquitita, pero te la doy con mucho cariño.
Que muy apenas, ya no digamos el diezmo, ¿verdad? Ofrenditas. Y no es que el Señor no le gusten las ofrendas pequeñas, pero aquí el asunto es la desproporción que hay entre lo que le damos a Dios y lo que gastamos en otras cosas, y muchas veces cosas que ni necesitamos. O a veces llego a la iglesia con amargura. No quiero ir. Oh, qué fastidio, pero bueno, tengo que ir para que no me digan, para que no me hablen por qué no fui, para que no me fastidien, ¿verdad? Preguntándome que si todo está bien. Y bueno, ni modo, pues voy, y aunque estoy bien enojado, voy a la iglesia y para cumplir con el compromiso. ¿Con quién? Pues quién sabe, pero con Dios no, ¿verdad? Pero ahí voy a estar. Pero aunque con toda la amargura, ¿verdad? La mala disposición. Bueno, entonces aquí es donde llegamos al punto. Ofrenda defectuosa. Ofrenda que no le presentaríamos a quien está en autoridad sobre nosotros. Ofrenda que no le presentaríamos al jefe en el trabajo. Ofrenda que no le presentaríamos al SAT, ¿verdad? Así de nuestro gobierno, ¿verdad? Porque ahí no va a haber consideraciones, ¿verdad? Y peso que falte, peso que multa. O bien la disposición, ¿verdad? Porque voy cuando busco trabajo y lo encuentro el otro lado del mundo y me traslado cielo, mar y tierra, pero la iglesia está muy lejos y te queda a menos de la mitad de distancia que lo que te queda del trabajo. Pero ahí ya, ofrenda defectuosa. ¿Sí? Y hagan de cuenta que estas conductas que estamos ahorita enumerando, son ofrendas ciegas, perniquebradas, mutiladas, verrugosas, sarnosas y roñosas. ¿Qué les pasa a mis sacerdotes? Está diciendo el Señor en este pasaje, y nos habla el día de hoy y nos pregunta: ¿qué le sucede a mis sacerdotes que me ofrecen lo defectuoso, lo que no le ofrecerían a su autoridad que está por encima de ellos, pero descuidan a la autoridad que está por sobre todas las cosas, sobre todos los hombres, sobre todos los países, sobre todas las instituciones? A ese no le dan la debida importancia. Entonces, esto nos debe hacer reflexionar sobre nuestra vida cristiana, sobre qué le estamos ofreciendo al Señor. Y no es porque el Señor necesite, el Señor no necesita de nuestras ofrendas, pero el Señor ve la disposición de nuestro corazón en la medida en que nosotros estamos dispuestos a dar. Y no solamente cuestión monetaria, les digo, sino también en todo lo demás. En dar tiempo, en dar días, ¿verdad? Especiales, en tiempos en mi casa en comunión con Dios, en leer su palabra, etcétera, etcétera. Y bueno, este caso de ofrenda es en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento el concepto de ofrenda no desaparece. Está bastante marcada. Y aparte, considerando la ofrenda económica y todo eso, que referencias hay muchas, pero aún más allá de eso, nuestro propio ser, nuestro propio cuerpo es una ofrenda, o debería de ser una ofrenda. Entonces, ¿cómo presentamos esa ofrenda? En Romanos 12:1, si me acompañan, lo hemos leído muchas veces, pero digo, para ponerlo en el contexto de este mensaje.
Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el Nuevo Testamento ya no hay las ofrendas de animal, los sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino a hacer el sacrificio perfecto que se hizo una sola vez y para siempre. Y entonces ahora cambia el concepto de ofrenda y nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida, lo que transmitimos de nuestra vida, lo que transmitimos con nuestras conductas, lo que transmitimos con nuestros pensamientos, lo que transmitimos con nuestras decisiones, lo que transmitimos con nuestras prioridades, ¿verdad? Eso se vuelve un sacrificio vivo para el Señor. ¿Cómo está ese sacrificio? ¿Es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿O es un sacrificio enfermo, roñoso, perniquebrado, mutilado? ¿Qué sacrificio le damos al Señor? Y esa es la gran pregunta, la gran reflexión del día de hoy. Entonces, para hacer un sacrificio vivo, hay que vivir en santidad. Hay que vivir de manera responsable para las cosas de Dios. Hay que darle a las cosas de Dios la misma seriedad que le damos al pago de la luz, al pago del teléfono, al pago del Netflix, porque si no nos lo cancelan. Ya, se acabó. No hay ahí argumentos, ¿verdad? Sí. Entonces, midamos con la misma regla las cosas de Dios y nuestras demás cosas, ¿verdad? Para adorarlo, para obedecerle, para oponernos al pecado. Y pues pecado también es la pereza, ¿verdad? Pecado también es el hay después. ¿Sí? No nomás así el pecado escandaloso, ¿verdad? Que a veces es muy visible. Entonces hay que imitar a Cristo también en esos aspectos que no son a veces tan visibles. Entonces es importante que midamos, o más bien que pensemos con qué regla estamos midiendo nuestros asuntos, nuestras ofrendas a nosotros mismos y la ofrenda que le damos a Dios. Entonces el día de hoy queda reflexionar en eso. Espero que, hermano, hermana, el Espíritu Santo redarguya en sus corazones para corregir aquello que es ofrenda defectuosa. Y que no apliquemos nuestros mecanismos de defensa bien poderosos, así, ¿cuál? ¿Qué? No. Hagamos una exploración, un autoexamen honesto de lo que le hemos faltado al Señor. Y todavía el Señor es misericordioso y no nos pide retroactivos, ¿verdad? Con que lo empecemos desde el día de hoy, ¿verdad? Y el Señor se alegra de ese cambio que hay en ese corazón. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos muestre qué es lo que debemos aplicar para que nuestras ofrendas a Él sean sin defecto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos, te glorificamos, Padre. Padre, Señor, ayúdanos, Padre, a discernir aquellas cosas de nuestra vida en las cuales hemos aplicado, Señor, criterios diferentes a los criterios que usamos, Señor, para tomar decisiones
de las cosas que están relacionadas contigo. Padre Señor, bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Señor, quita todo velo de nuestros ojos, de nuestra mente, que nos impide ver y que nos sirve solamente para justificarnos y poner una barrera en lo que tú quieres señalarnos, no para fastidiarnos la vida, no para hacernos la vida difícil, sino porque nos amas, Señor, y nos amas tanto como para dejarnos como estamos, Señor. Y tú quieres ver un hombre, una mujer transformado, un hombre, una mujer vivificado, un hombre, una mujer que es templo del Espíritu Santo, un hombre, una mujer que es sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que ese sea nuestro culto racional. Padre Señor, en esta mañana, Señor, te pido por mis hermanos, los pongo delante de ti, te pido por todos nosotros, Señor, para que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu sea, Señor, nuestra dirección para tomar las decisiones correctas, Señor. Padre, si hay la necesidad de corregir nuestra escala de prioridades, Señor, corrígela, Padre. Si es para bendición, si es para bien, Señor, porque sabemos que toda curación requiere de tomarse el remedio, Señor. Y a veces el remedio no tiene un sabor muy agradable, pero finalmente ese remedio nos lleva a otra circunstancia, a una vida de bendición, a una vida de relación contigo, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos delante de ti a nuestras familias, Señor, y las bendecimos, Señor. Te rogamos, Señor, para que estemos, Señor, en comunión contigo. Leamos la palabra, Señor, porque si no leemos la palabra, Señor, estamos desprotegidos, Señor, de las herramientas necesarias que tú quieres que asimilemos. Padre, Señor, dejo delante de ti, Señor, a toda la iglesia, Señor, a nosotros mismos, Señor, esperando, Señor, que tú vas a obrar, Señor, en nosotros, e iremos, Señor, avanzando de gloria en gloria. Te lo rogamos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.